Pedro. Queridos amigos, buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta sesión número 16 de lectura y estudio de la última revisión del libro de Urantia. En esta ocasión, antes de empezar nuestra lectura, va a ofrecernos la oración nuestro querido amigo y hermano Renato. Adelante, Renato. Ok. Este es como el Padre Nuestro del Padre de todos. Hijo mío, haz que tu vida sea el mejor reflejo de mi nombre. Que venga mi reino en cada paso que des y en cada decisión que tomes. Hazlo por mí y conmigo. Esa es mi voluntad. Toma el pan de cada día, consciente de que es un privilegio y un milagro. Perdono tus errores, tus caídas, tus abandonos, pero haz tú lo mismo con la fragilidad de tus hermanos. Sigue el camino correcto en la vida y yo estaré siempre a tu lado. Confía en mí, confía en tus hermanos, confía en ti, ten fe. Y el Espíritu de la verdad te hablará y te dirá, este es el camino. Gracias. Muchas gracias, Renato. Muy linda la oración. Bien, entonces, de acuerdo a lo que siempre hacemos, por el orden de llegada vamos a darle el numeral 4 o sección 4 a Anita. Y vamos a molestar otra vez a Renato para que nos comparta su libro. Ok. ¿Serías tan amable, Renato, de poner tu libro para Anita? Ok. Empezamos con el me necesitas aceptar. Oh. Varios participantes, correcto. Ahora sí no debe haber problema. El numeral 5 lo leerías tú, Renato. El 6, Juanita. El 7, Miriam. Y creo que esos son todos. Para el documento número 9 entraría José Luis y Isabel. Ok. Ya, Yo ahí lo lo veo clarísimo. ¿Lo 4. ves? Sí. Ya. 4. El espíritu del ministerio divino. Paralelamente al universo físico, en el que la gravedad paradisiaca mantiene unidas todas las cosas, está el universo espiritual en el que el verbo del Hijo interpreta el pensamiento de Dios y cuando se hace carne, demuestra la amorosa misericordia de la naturaleza combinada de los creadores asociados. Pero en toda y por toda esta creación material y espiritual, hay un vasto escenario sobre el que el Espíritu Infinito y su prole de espíritu manifiestan la combinación de misericordia, paciencia y afecto perpetuo de los padres divinos hacia los hijos inteligentes que han ideado y formado en cooperación. El ministerio perpetuo a la mente es la esencia del carácter divino del espíritu. Y toda la prole de espíritu del actor conjunto comparte este deseo de ministrar este impulso divino de servir. Dios es amor, el Hijo es misericordia, el Espíritu es ministerio, el ministerio de amor divino y de misericordia sin fin para toda la creación inteligente. El Espíritu es la personificación del amor del Padre y la misericordia del Hijo. En él están ambos unidos eternamente para el servicio universal. El Espíritu es amor aplicado a la creación de criaturas, el amor combinado del Padre y el Hijo. En Urantia, el Espíritu Infinito es conocido como una influencia omnipresente, una presencia universal, pero en Abona lo conoceréis como una presencia personal del ministerio propiamente dicho. Aquí el ministerio del Espíritu del Paraíso es el patrón ejemplar e inspirador para cada uno de sus espíritus de igual rango y para las personalidades de menor rango que atienden a los seres creados en los mundos del tiempo y el espacio. En este universo divino, el Espíritu Infinito participó plenamente
en las 7 apariciones trascendentales del Hijo Eterno. Participó asimismo con el Hijo Miguel original en los 7 otorgamientos en los circuitos de Abona, y con ello se convirtió en el ministro de espíritu compasivo y comprensivo para todo peregrino del tiempo que atraviesa estos círculos perfectos de las alturas. Cuando un hijo creador de Dios acepta hacerse cargo de la responsabilidad de creador de un universo local proyectado, las personalidades del Espíritu Infinito se comprometen a ser los ministros incansables de este Hijo Miguel cuando sale en su misión de aventura creativa. En las personas de las hijas creativas, los espíritus madre de los universos locales, encontramos de modo especial al Espíritu Infinito dedicado a la tarea de fomentar la ascensión de las criaturas materiales a niveles cada vez más altos de logro espiritual. Y todo este trabajo de ministerio para las criaturas se hace en perfecta armonía con los propósitos y en estrecha colaboración con las personalidades de los hijos creadores de estos universos locales. Así como los hijos de Dios se ocupan de la gigantesca tarea de revelar la personalidad de amor del Padre a un universo, el Espíritu Infinito se dedica al ministerio sin fin de revelar el amor conjunto del Padre y el Hijo a la mente individual de todos los hijos de cada universo. En esas creaciones locales, el Espíritu no desciende a las razas materiales a semejanza de carne mortal, como lo hacen ciertos hijos de Dios, sino que el Espíritu Infinito y sus espíritus de igual rango se rebajan, se someten con alegría a una serie sorprendente de atenuaciones de su divinidad hasta aparecer como ángeles para estar a vuestro lado y guiaros por las humildes sendas de la existencia terrenal. Mediante esta secuencia decreciente, el Espíritu Infinito se acerca mucho, de hecho, y como persona, a todos los seres de las esferas de origen animal. Y el Espíritu hace todo esto sin invalidar en lo más mínimo su existencia como tercera persona de la deidad que está en el centro de todas las cosas. El creador conjunto es verdaderamente y para siempre la gran personalidad ministrante, el ministro de la misericordia universal. Para comprender el ministerio del Espíritu, ponderad la verdad de que Él es el retrato combinado del amor sin fin del Padre y la misericordia eterna del Hijo. Pero el ministerio del Espíritu no está restringido únicamente a la representación del Hijo eterno y del Padre universal. El Espíritu Infinito posee también el poder de ministrar a las criaturas del dominio en su propio nombre y derecho. La tercera persona tiene dignidad divina y otorga también por sí misma el ministerio universal de misericordia. A medida que el hombre vaya aprendiendo más cosas sobre el incansable ministerio de amor de las órdenes menores de la familia de criaturas de este Espíritu Infinito, más admirará y adorará la naturaleza trascendente y el carácter sin igual de esta acción conjunta del Padre Universal y el Hijo Eterno. Este Espíritu es en verdad los ojos del Señor que están siempre sobre los rectos y los oídos divinos que están siempre abiertos a sus oraciones. Gracias, gracias Renato. Gracias, Anita. Renato, por favor, Gracias. retrocede al primer párrafo. Ok. Sí, paralelamente al universo físico. Sí, bueno, vamos a comentar algunas ideas que ha leído Anita muy bien. Como ustedes saben, existe el universo físico mantenido por la gravedad paradisíaca. El universo físico se controla por el llamado paraíso inferior, ¿no? Desde el centro de todas las cosas, ¿no? Pero también existe el universo espiritual. O sea, hay otro universo. No es un universo paralelo, sino es el universo de otro tipo de energía, la energía espiritual, diferente a la energía física.
en el que la palabra del Hijo interpreta el pensamiento de Dios. O sea, ustedes saben que el Hijo es el centro de gravedad espiritual, ¿no? El Hijo eterno. Y cuando el Verbo se hace carne, o sea, cuando aparece el Hijo, el Verbo se hace carne en los hijos creadores que se encarnan, ¿no? Que vienen a los planetas. Hay ciertos hijos creadores que se encarnan, otros no, ¿no? La mayoría de ellos, los que vienen a los mundos, se encarnan y nos dejan el espíritu de la verdad, son los hijos magisteriales, ¿no? Pero a uno de los mundos de un universo local se encarna el mismo hijo creador. Y eso fue lo que pasó aquí en Urantia. Le estoy abriendo la puerta, perdón, paréntesis. Consuelo. Consuelo, bienvenida. Bien. Bienvenida, Consuelo. Entonces estábamos comentando eso, ¿no? Dos tipos de energía, la energía física, la energía espiritual, cuyo centro es el Hijo. El centro de la energía física es el paraíso bajo. Y además del universo físico y espiritual, está el universo, el ministerio perpetuo de la mente. O sea, podríamos decir, la mente es otro tipo de energía divina, ¿no? El cual es la esencia del carácter divino del espíritu infinito. O sea que todo lo que es mente, inteligencia, está centrado está otorgado y está centrado por el espíritu infinito. Esa idea es fundamental que nosotros la fijemos bien, ¿no? El espíritu infinito, o también llamado actor conjunto, es un ministro de la mente. Y comparte con todos sus hijos el impulso de servir. O sea, la mente es para servir. En el siguiente párrafo donde dice Dios es amor, ¿podrías, compartir nuevamente para ver ese párrafo? Efectivamente, Dios es amor, el Hijo es misericordia y el Espíritu es ministerio. Ministerio es sinónimo de servicio, ¿no? Por eso, cuando el presidente de la República nombra ministros, se supone que esas personas van a servir y no va a ser lo contrario, como sucede que ellos vienen a servirse del cargo, ¿no? Y no a servir a lo que se supone que deben servir. Bien, el espíritu es la personificación del amor del Padre y la misericordia del Hijo. El espíritu representa cualidades divinas del Padre y del Hijo, ¿no? Por eso se llama actor conjunto, ¿no? Y el espíritu es el amor aplicado, pero también es la misericordia en acción, ¿no? Bien. A ver, acá hay una notita. Consuelo nos está saludando. Bienvenida, Consuelo. Pasamos al siguiente párrafo. En Urantia, el espíritu infinito. Bien, acá hay 4 ideas más o menos combinadas, ¿no? Dice, en Urantia el espíritu infinito es conocido como una presencia universal. En Abona, o sea, el universo central, es una presencia personal. El espíritu infinito solamente está en forma personal en el universo central, en el paraíso y en Abona. En el universo local de Nevadón, en que es nuestro universo, es ejemplo e inspiración para el espíritu madre del universo local, o sea, para el espíritu creativo o espíritu materno del universo local, que es la compañera del hijo Miguel, el hijo creador. El espíritu participó, dice, en los otorgamientos en Abona del Hijo Eterno. Las deidades también se otorgaron, pero no se otorgan a los mundos como se otorgan los hijos creadores, sino se otorgan al universo central, a los circuitos de Abona. Y el Hijo Eterno se tuvo que otorgar a cada uno de estos 7 circuitos.
Asimismo, lo tuvo que hacer el primer hijo creador, que se llama el Miguel original. O sea, la orden de los Migueles, los hijos creadores del paraíso, ¿no? Se llaman así en honor al primer Miguel, ¿no? Y este Miguel original, que se le llama así, también tuvo que hacer sus otorgamientos en los 7 circuitos de Abona, al igual que el Hijo Eterno. Esto ha sido hace, pues, una infinidad de años. Bien. ¿Alguien está entrando? Déjame ver. Ah, Juanita, se había salido. Ok. Algo nos dijo que su internet no estaba muy estable. Juanita, estás de vuelta. Qué bueno. Ok. ¿Me oyen? Sí, te escuchamos muy bien. Entonces estábamos comentando ese párrafo. Ahora nos vamos al 843, que dice, en Urantia, ya, eso es lo que acabamos de comentar. Sí. Ahora, el 844 dice, cuando un hijo creador, las personalidades del espíritu cooperan con los hijos creadores en sus aventuras creativas, dicen, ¿no? Bueno, debe ser una aventura increíble, crear un universo, imagínense. Y las hijas creativas o los espíritus madre del universo local fomentan el plan de ascensión de las criaturas al paraíso. O sea que los hijos creadores hacen los mundos y cuando hay habitantes en esos mundos, el espíritu madre de ese universo local, ¿no? Se encarga de asegurar el plan de ascensión de nosotros, las criaturas ascendentes, ¿no? Que aspiramos a llegar al paraíso. En el siguiente párrafo dice, así como los hijos de Dios, los hijos paradisíacos revelan al Padre. El Espíritu revela el amor combinado del Padre y el Hijo, ¿no? Podríamos resumir esos renglones ahí. Y otra cosa importante que dice, ¿no? El Hijo Eterno no se, perdón, el Espíritu, estamos hablando del Espíritu Infinito, no se encarna como los hijos, como ciertos hijos paradisíacos, ¿no? Como les decía, los abonales y los hijos migueles, que se encarnan en los mundos. Lo que hace el Espíritu Infinito es ir aminorando o dice rebajando, sí, no sé si la palabra más adecuada sería rebajando su divinidad o haciéndose, ¿cómo les puedo decir? Más comprensible, menos majestuoso y súper divino, hasta llegar a un nivel de ángel, hasta llegar al nivel de ángel guardián. Entonces, en cada uno de estos seres, que serían la prole del Espíritu Infinito, en donde están todas las huestes angélicas, que son creadas justamente por el Espíritu Madre del universo local, y hay muchas clases de ángeles. Nosotros tenemos un querubín y un sanobín a nuestro servicio. Ahí, en esos angelitos, está la esencia misma del Espíritu Infinito. Es interesante esto, ¿no? Entonces ellos no se encarnan, pero sí rebajan su divinidad hasta convertirse en esa criatura maravillosa y encantadora que es un ángel guardián, ¿no? En el siguiente párrafo, donde dice mediante esta misma secuencia decreciente, claro, acercarse de hecho y como persona a seres de origen animal, obviamente no va a afectar en lo más mínimo su categoría divina o todas sus cualidades divinas del Espíritu Infinito, ¿no? Así como fragmentarse el Padre en ajustadores, en fracciones prepersonales, no disminuye en nada digamos, sus cualidades divinas. Bien, y en los dos últimos párrafos vamos a ver que hay algunas ideas también que vale la pena resaltar del creador conjunto, ¿no? El Espíritu es el ministro de la misericordia universal para el plan del Padre y el Hijo, pero también por sí mismo, ¿no? O sea, él expresa
los planes divinos del Padre y del Hijo, pero también Él expresa su condición o tiene su propio nombre y derecho divinos, ¿no? El Espíritu Infinito. Y el último párrafo, a medida que el hombre vaya aprendiendo más, dice, cuando más aprendamos del ministerio incansable de los hijos del Espíritu Infinito, que ya les digo, al Espíritu Infinito lo vamos a entender y lo vamos a conocer más por la inmensidad de seres que se llaman los espíritus ministrantes, ¿no? Que vamos a ver en varios documentos, la gran prole, la gran descendencia que viene del Espíritu Infinito, ¿no? Todo para el servicio y para ayudarnos a ascender, ¿no? Desde luego que el Espíritu es los ojos del Señor protectores y los divinos oídos que escuchan las oraciones, ¿no? Esto lo han sacado de la Biblia en el capítulo 1 de Pedro. Pedro 3, versículo 12, ¿no? Donde dice, porque los ojos del Señor están sobre todos los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿No? Bien. ¿Algún otro comentario? Con eso termina este numeral o esta sección 4 del Espíritu Infinito. Isabel, ¿querías decir algo? Adelante. No te oigo, está tu micro cerrado. Tu micro cerrado. Ya. Solo una pregunta, quizá me adelante, no sé, pero es nada más acerca del, si el Espíritu Infinito tiene una relación con nosotros como espíritus, o sea, la parte del espíritu que está en nosotros, y si el ajustador, cómo se relaciona con nuestro espíritu, si es que tiene relación con el espíritu divino que estás diciendo de Dios. Isabel, te agradezco mucho tu pregunta porque va a aclarar varias cosas. Nosotros, aunque no nos demos cuenta, tenemos una triple presencia espiritual. ¿Mm? Tenemos en primer lugar nuestro ajustador. Nuestro ajustador vino cuando teníamos 5 años. ¿Mm? Poco después de que recibimos el don de la personalidad, junto con nuestra capacidad volitiva, con nuestro libre albedrío. Además, tenemos el espíritu del Hijo. El espíritu del Hijo es el espíritu de la verdad que nos dejó Jesús cuando se fue el día de Pentecostés. ¿Mm? Y además tenemos la presencia espiritual del Espíritu Infinito en la forma de los circuitos del espíritu materno de este universo, ¿no? Que son varios circuitos espirituales que también le dicen los círculos psíquicos de la mente, ¿no? Como ustedes hemos leído, el espíritu nos da la mente, nosotros tenemos un tipo de mente cósmica, mortal, finita, que la otorga el espíritu materno, justamente, ¿no? La consorte, la compañera de Miguel de Nevadón, nuestro Padre Creador. Entonces, esas son las presencias espirituales que tenemos. Y junto con ellos tenemos los ángeles guardianes. Cuando entremos a esto de los ángeles, que es muy lindo, vamos a ver que de acuerdo a nuestro desarrollo espiritual, vamos a estar en grupos para una pareja de ángeles. Y a medida que vamos ascendiendo, esa pareja de ángeles va a tener grupos más pequeños hasta que se convierte en una pareja personal nuestra. Probablemente todos los que estemos acá presentes tenemos un serafín y sanobín único para nosotros, no para un grupo de 10, hay para grupos de 10 y para grupos de 100, ¿no? Según cómo hayan Cuando llegamos al tercer círculo. Al tercer círculo, ¿verdad? Sí, me has hecho acordar. Sí. Renato, que, bueno, tiene bastante experiencia porque él ha leído muchas veces el libro de Dante. Y Renato, ahora te toca leer. Pasamos al numeral 5. Por favor, nos compartes tu libro. Si es que no hay más preguntas, ¿ah? Si es que no hay alguna otra cosa. ¿Sí? ¿Alguna cosita más? Isabel. Ok, gracias. Un poco de agua. ¿Ya la leo? 5. La presencia de Dios.
El atributo destacado del Espíritu Infinito es la omnipresencia. Por todo el universo de universos está presente en todas partes este espíritu que todo lo permea y que es tan similar a la presencia de una mente universal y divina. Tanto la segunda persona como la tercera persona de la deidad están representadas en todos los mundos por sus espíritus siempre presentes. El Padre infinito, el Padre es infinito y está por lo tanto limitado por la abolición. En el otorgamiento de los ajustadores y en el encircuitamiento de la personalidad del Padre actúa solo, pero en el contacto de las fuerzas del espíritu con los seres inteligentes utiliza los espíritus y a las personalidades del Hijo Eterno y del Espíritu Infinito. Él está a voluntad presente espiritualmente con el Hijo o con el actor conjunto por igual. Está presente con el Hijo y en el Espíritu. El Padre está con toda certeza presente en todas partes y percibimos su presencia mediante y a través de todas y cada una de estas fuerzas, influencias y presencias diversas pero asociadas. En vuestros escritos sagrados, el término Espíritu de Dios parece utilizarse de manera intercambiable para designar tanto al Espíritu Infinito del paraíso como al Espíritu Creativo de vuestro universo local. El Espíritu Santo es el circuito espiritual de esta hija creativa del Espíritu Infinito del paraíso. El Espíritu Santo es un circuito autóctono de cada universo local y está limitado al ámbito espiritual de esa creación, pero el Espíritu Infinito es omnipresente. Hay muchas influencias espirituales y todas ellas son como una sola. Incluso el trabajo de los ajustadores del pensamiento, aunque independiente de todas las demás influencias, coincide invariablemente con el ministerio de espíritu de las afluencias combinadas del Espíritu Infinito y del Espíritu Madre de un universo local. Estas presencias espirituales, tal como operan en la vida de los urantianos, no pueden segregarse. A pesar de sus orígenes diversos, funcionan como un solo espíritu en vuestra mente y sobre vuestra alma. Y a medida que se experimenta esta administración espiritual unida, se convierte para vosotros en la influencia del Supremo, que siempre es capaz de impedir que falléis y de presentaros sin tacha ante vuestro Padre de las alturas. Recordad siempre que el Espíritu Infinito es el actor conjunto. Tanto el Padre como el Hijo actúan en él y a través de él. Está presente no solo como él mismo, sino también como el Padre y como el Hijo y como el Padre e Hijo. En reconocimiento de esto y por otras muchas razones adicionales. La presencia del Espíritu Infinito se denomina a menudo el Espíritu de Dios. Sería también coherente referirse al enlace de todos los ministerios espirituales como al Espíritu de Dios, pues dicho enlace es verdaderamente la unión de los Espíritus de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu y Dios Séptuple, el Espíritu mismo de Dios Supremo. Ok. Gracias, Renato. Regrésate al primer párrafo, por favor. Bien. Entonces, en esta sección estamos analizando la presencia de Dios. Y el primer párrafo nos dice que el atributo más notable del Espíritu Infinito es su omnipresencia. Y dice, es similar a la presencia de una mente universal y divina. Luego nos dice que el Padre, que es infinito, solo está limitado por su voluntad, o sea, por la volición, ¿no? El Padre actúa solo en el otorgamiento de los ajustadores del pensamiento y es obviamente el centro del circuito de la personalidad. Todas las personalidades convergen en el Padre porque el Padre las otorga, ¿no? Y el Padre está presente también con el Hijo y en el Espíritu. Por lo tanto, el Padre está presente en todas partes a través de estas presencias divinas, podríamos decir, asociadas. O sea, con ese término lo define el revelador, ¿no? Y después nos habla de los escritos sagrados, ¿no? En los escritos sagrados se habla del Espíritu de Dios, en fin. Este párrafo básicamente aclara
la confusión de los términos Espíritu de Dios y Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el Espíritu infinito, el Espíritu del paraíso, o sea, la deidad paradisíaca. Y el segundo, el Espíritu Santo, sería el circuito espiritual de la hija creativa de nuestro universo local, en este caso Nevadón, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es el espíritu de la hija creativa, de la ministra divina, de la consorte de Miguel de Nevadón, ¿no? Y solo para Nevadón, no es, ¿qué le digo? No es un Espíritu Santo para otros universos locales. En el siguiente párrafo donde dice hay muchas influencias espirituales, pero todas son como una sola. Estos espíritus unidos trabajan como influencia del Supremo. ¿Ya? Nuevamente miren la relación del Espíritu Infinito con Dios el Supremo. Ahora vamos a ver que en los párrafos más adelante lo identifican plenamente, ¿no? Y aquí toman una cita del Evangelio de Judas 1:24, ¿no? Que dice, quien siempre puede libraros de flaquezas y presentaros intachables ante vuestro Padre en las alturas. En realidad el párrafo bíblico dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria y con gran alegría. Bien. Después nos dice, recordad siempre, puesto que el Espíritu representa al Padre, al Hijo, pero también al Padre y al Hijo en asociación, y también a sí mismo, a menudo se le llama el Espíritu de Dios. Entonces el Espíritu Infinito es el Espíritu de Dios, es el actor conjunto, es el Dios de acción, hay muchos nombres, ¿no? Sería también coherente que podríamos resumir todo ese párrafo, que el Espíritu de Dios puede representar también a Dios séptuple, que son 7 deidades asociadas, ¿no? Y que son las deidades creativas más los ancianos de los días, en fin. Ya vamos a ver lo que es Dios séptuplo. Y el Espíritu mismo de Dios el Supremo, ¿no? Que es el Dios evolutivo, el Dios en actualización de las realidades finitas, el Dios del tiempo y el espacio. Bien. ¿Algún comentario o alguna pregunta sobre lo que hemos leído? Antes de pasar al sexto y creo último numeral, este documento tiene 6 nomás, sí. El sexto numeral. El anterior tenía 7. Bien, entonces el número 6 se lo vamos a dar a Juanita, para que nos cierre con broche de oro este documento. ¿Ya lo ves, Juanita? La personalidad del Espíritu Infinito. No permitáis que el otorgamiento generalizado y la distribución extensa de la tercera fuente y centro oscurezcan o desmerezcan de ninguna manera el hecho de su personalidad. El Espíritu Infinito es una presencia en el universo, una acción eterna, un poder cósmico, una influencia santa y una mente universal. Es todo esto e infinitamente más, pero es también una personalidad verdadera y divina. El Espíritu Infinito es una personalidad completa y perfecta e igual divino y del mismo rango del Padre Universal y el Hijo Eterno. El Creador conjunto es tan real y visible para las inteligencias más altas de los universos como el Padre y el Hijo. Más aún, es al Espíritu a quien todos los ascendentes deben llegar antes de poder acercarse al Padre a través del Hijo. El Espíritu Infinito, la tercera persona de la deidad, posee todos los atributos que asociáis con la personalidad.
Ejemplo, el espíritu está dotado de mente absoluta. El espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. El espíritu está dotado no solo de mente, sino también de voluntad. En el otorgamiento de sus dones se ha escrito: pero todas estas obras son de un único y mismo espíritu, que reparte a cada hombre individualmente y como él quiere. El amor del espíritu es real, como lo son también sus penas. Por lo tanto, no entristezcáis al Espíritu de Dios. Ya observemos al Espíritu Infinito como deidad del paraíso o como espíritu creativo de un universo local. Encontramos que el creador conjunto no solo es la tercera fuente y centro, sino también una persona divina. Esta personalidad divina reacciona también ante el universo como una persona. El Espíritu os dice: el que tenga oídos, que escuche lo que dice el Espíritu. El Espíritu mismo intercede por vosotros. El Espíritu ejerce una influencia directa y personal sobre los seres creados, pues todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Aun cuando contemplamos el fenómeno del ministerio del Espíritu Infinito a los mundos remotos del universo de universos, aun cuando imaginamos a esta misma deidad coordinadora actuando en y a través de las incalculables legiones de los múltiples seres que tienen su origen en la tercera fuente y centro, aun cuando reconocemos la omnipresencia del Espíritu, seguimos afirmando, sin embargo, que esta misma tercera fuente y centro es una persona, el creador conjunto de todas las cosas y de todos los seres y de todos los universos. En la administración de los universos, el Padre, el Hijo y el Espíritu están perfecta y eternamente interasociados. Aunque cada uno se dedica a un ministerio personal para toda la creación, los tres se entrelazan de manera divina y absoluta en un servicio de creación y de control que los hace uno para siempre. En la persona del Espíritu Infinito, el Padre y el Hijo están mutuamente presentes, siempre y en perfección incondicionada, pues el Espíritu es como el Padre y como el Hijo, y también como el Padre y el Hijo, tal como son ellos dos, uno para siempre. Presentado en Urantia por un consejero divino de Ubersa, comisionado por los ancianos de los días para describir la naturaleza y la obra del Espíritu Infinito. Muy bien. Muchas gracias, Juanita. Vamos a retroceder para remarcar algunas ideas de este último numeral o esta última sección del documento 8. Y es el último también sobre el Espíritu Infinito. La personalidad del Espíritu Infinito. Dice que no debemos considerar al Espíritu Infinito como una personalidad, porque también es una presencia universal, una acción eterna, un poder cósmico, una influencia santa y una mente universal. Bien, pero también el Espíritu Infinito es una personalidad, al igual que el Padre y que el Hijo Eterno. El Espíritu Infinito es tan persona, tan personalidad divina como el Padre y el Hijo, e incluso nos dicen que es más fácil de entender o más fácil de visualizar la persona del Espíritu Infinito en comparación con la persona del Hijo Eterno y del Padre Universal, por cierto. El siguiente párrafo nos dice que el Espíritu Infinito, que es la tercera persona de la deidad o de la Trinidad, posee todos los atributos de personalidad
¿Cuáles son? La mente y la voluntad. Nosotros tenemos mente y voluntad porque tenemos personalidad. Podríamos tener solo mente, como los animales, por ejemplo, ¿no? Pero los animales no tienen la voluntad en la forma de libre albedrío como lo tenemos nosotros, ¿no? Para decidir sobre nuestro destino. Y aquí nos ponen dos textos de Corintios. En Corintios 2:10 dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y en el 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, o sea, de acuerdo a su voluntad. Luego, en el siguiente párrafo, el amor del Espíritu. El amor del Espíritu es tan real como el amor de Dios, ¿no? Así como también lo son sus penas, dice. O sea que de alguna forma el Espíritu comparte nuestras aflicciones. Interesante, ¿no? Y nos ponen ahí una cita de Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por vuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, ¿no? Que, bueno, traten de seguir la senda de la corrección, ¿no? Y no caigan en el pecado. En Efesios es un poco más explícito en la cita de Efesios 4:30, donde dice, y no entristezcáis al Espíritu de Dios, con lo cual fuisteis sellados para el día de la redención. También nos dice que el Espíritu nos habla. Y toman una frase del Apocalipsis 2:7 que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Y esto aparece 3 veces más en el mismo capítulo de Apocalipsis 2. Y otras 3 veces en Apocalipsis 3. Vean también si quieren leer en la Biblia Apocalipsis 13:9, ¿no? Si alguno tiene oído, que oiga. Jesús siempre repetía eso cuando hablaba una parábola o cuando decía, ¿no? Decía, el que tenga oídos, que oiga. Bien. No todos tienen la capacidad de encontrar la verdad en la palabra, ¿no? En la palabra del Hijo, a través del Hijo Creador, en este caso Jesús, ¿no? El Espíritu después nos dice que intercede por nosotros. Habíamos dicho que el Espíritu canaliza también nuestras oraciones. Y toman la cita de Romanos 8:26, donde dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así dice en la Biblia, ¿no? Con esas palabras. También somos guiados por el Espíritu de Dios, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Eso está en Romanos 8:14. Bien. Después, el siguiente párrafo, aun cuando contemplamos, el Espíritu es una persona a pesar de su extenso ministerio y su omnipresencia. Es básicamente la idea de ese párrafo. Y el siguiente, donde dice, en la administración, las 3 deidades trabajan como una. Nos dicen, están interasociadas, usan esa palabra, en el servicio y el control de toda la creación. Y finalmente, en la persona. El Espíritu es como Dios Padre, es como el Hijo y también como el Padre Hijo. Entonces, ustedes ven, la Trinidad son 3 personas en una, pero también pueden ser la primera con la segunda con la tercera, y la primera con la tercera, y las 3 juntas. Así funciona la Trinidad, ¿no? Esa es una permuta de 3, ¿no? Bien, y con esto terminamos nuestro documento número 8 para pasar al número 9. Pero antes, por favor, espero sus comentarios o sus preguntas, sus inquietudes sobre esto que acabamos de leer. Otra vez yo.
Gracias, Isabel, adelante. Sí, mira, hice una anotación más o menos, ¿no? De algo que comprendí ahorita, dice, o sea que el ajustador, es un fragmento del Padre, ¿no? O sea que proviene del Espíritu Divino, ¿no? El ajustador proviene de esa expansión del Padre. Ujú. Así es, O sea, estamos... me refiero, espérame, termino rápido nada más, lo que analicé es eso. Entonces, dije, bueno, entonces el ajustador, nosotros tenemos al espíritu de la madre, ¿no? Eso sí está ahí. Y el ajustador es como el que nos hace conscientes de la existencia de tu conexión con la madre, contigo, con el padre. O sea, es cuando dices tú que puede hablar con nosotros o nosotros ya, alguien nos habla, ¿no? Alguien nos dice, o sea, es lo que entendí, ¿no? De que si es así, eh, bueno, pues es lo que estaba yo pensando, si puede ser una cuestión así, porque lo estoy queriendo comprender en el sentido, ¿cómo se dice? Personal. Es, Así es, Isabel. Muchas gracias por tu pregunta. Bueno, vamos a tratar de, gracias. digamos, concentrarnos en esas ideas que nos has transmitido, ¿no? Efectivamente, los ajustadores son un fragmento divino del Padre y es una presencia espiritual, es un espíritu viviente dentro de nosotros, ¿no? Dentro de nuestra mente. Los otros dos espíritus, tanto el espíritu del Hijo, que es el espíritu de la verdad, y los circuitos espirituales de la ministra divina, del espíritu materno del universo local, que es hija del espíritu infinito del paraíso, son circuitos. ¿Cómo podríamos definir esto de los circuitos? Que nosotros los podemos tomar y nos llevan, ¿no? Nos hacen un recorrido y nos conectan con estas deidades y, y bueno, estamos de esa forma un poco guiados, ¿no? Para nuestro camino hacia la perfección. ¿De qué forma el espíritu nos habla, ¿no? Nos dicen que el ajustador susurra, nos habla, y es posible que nosotros lleguemos a escucharlo, como cuando hablamos con otra persona, ¿no? Eso es todo un desarrollo espiritual que nos puede llevar a ese contacto, y el día que nosotros podemos comunicarnos con ese ajustador, ya está asegurada nuestra fusión con la chispa divina, ¿no? Entonces, eso es un gran deseo que yo tengo, ¿no? Poder comunicarme con mi ajustador algún día. Yo le hablo, pero no sé si me escucha y después no sé cómo me contesta, pero porque estoy convencido de su presencia. Se hace afín, ¿no? Sí. Entonces, pero el espíritu infinito, a través de los circuitos del espíritu materno, que nos da nuestra mente cósmica, hace que nuestras oraciones, nuestros pedidos a Dios sean canalizados, ¿no? Y de alguna manera recibimos respuesta. Cuando estamos ante una situación en donde pedimos ayuda divina, siempre nos llega de alguna forma, ¿no? Y si no nos llega, bueno, tenemos que tener paciencia. Y si no nos llega en la forma que nosotros esperábamos, resulta que fue mejor así, ¿no? Siempre ellos tienen mayor sabiduría que nuestro limitado entendimiento. No sé si más o menos eso te aclara la situación Sí, de los gracias. espíritus, ¿no? Sí, sí, y hay mucho todavía Y por eso hay que hay. mucho más y hay cosas que se confunden un poco. Vamos a leer más adelante sobre espíritus ayudantes de la mente, ¿no? O Sí, sea, que nos ayudan a pensar mejor, nos ayudan a tomar las decisiones correctas, ¿no? saber si vamos por el buen sendero, ¿no? Hay los circuitos psíquicos de la mente y hay los espíritus ayudantes de la mente. Y todo lo que es mente, todo lo que es inteligencia, está dada por nuestra madre divina, que es el espíritu creativo o la espíritu creativa del universo local, ¿no?
y solo para nuestro universo. Bien, ¿algún otro aporte? ¿Alguna otra pregunta? Entonces, nos despedimos del documento 8 y nos vamos al 9. Voy a prender la luz que está oscureciendo por acá. Ok. Entonces, le vamos a pedir a Miriam, por favor, a ella le toca, que nos comparta su documento para empezar con la introducción del documento número 9. Y a continuación, le vamos a pedir a Consuelo, que nos lea el número 1. Bueno, Miriam, y le damos las gracias a Renato por haber estado compartiendo su libro. Consuelo ya no está conectada. Oh, se salió Consuelo. Mandó un mensaje que estaba inestable su internet y que esperaba la grabación. Oh, bueno, pues ya. Yo no la vi desde acá. Ya. Acá solo me permite ver los 4 primeros participantes. Tengo que mover con la flechita para investigar. Entonces, si no está Consuelo, Anita, te damos el número 1. Bien, adelante, Miriam. Documento 9. La relación del espíritu infinito con el universo. Algo extraño ocurrió cuando, en presencia del paraíso, el Padre Universal y el Hijo Eterno se unieron para personalizarse. Nada prefiguraba en esa situación de la eternidad que el actor conjunto se personalizaría como una espiritualidad ilimitada, coordinada con la mente absoluta y dotada de prerrogativas únicas de manipulación de la energía. Su llegada a la existencia completa la liberación del Padre de los vínculos de la perfección centralizada y de las cadenas del absolutismo de la personalidad. Esta liberación se desvela en el poder sorprendente del creador conjunto de crear seres bien adaptados para servir como espíritus ministrantes incluso a las criaturas materiales de los universos de evolución posterior. El Padre es infinito en amor y volición, en pensamiento y propósito espiritual. Es el sustentador universal. El Hijo es infinito en sabiduría y verdad, en expresión e interpretación espiritual. Es el revelador universal. El paraíso es infinito en potencial para dotar de fuerza y en capacidad para dominar la energía. Es el estabilizador universal. El actor conjunto posee prerrogativas únicas de síntesis, capacidad infinita para coordinar todas las energías existentes en el universo, todos los espíritus propiamente dichos del universo y todos los intelectos reales del universo. La tercera fuente y centro es el unificador universal de las energías múltiples y de las creaciones diversas que han aparecido como consecuencia del plan divino y del propósito eterno del Padre Universal. El Espíritu Infinito, el Creador conjunto, es un ministro universal y divino. El Espíritu ministra incesantemente la misericordia del Hijo y el amor del Padre, siempre en armonía con la justicia estable, invariable y recta de la Trinidad del Paraíso. Su influencia y sus personalidades están siempre acerca de vosotros, os conocen realmente y os comprenden de verdad. En todos los universos, los agentes del actor conjunto manipulan sin parar las fuerzas y energías de todo el espacio. Al igual que la primera fuente y centro, la tercera responde tanto a lo espiritual como a lo material. El actor conjunto es la revelación de la unidad de Dios, en quien todas las cosas consisten, cosas, significados y valores, energías, mentes y espíritu. El espíritu infinito permea todo el espacio, mora en el interior del círculo de la eternidad y el espíritu, al igual que el Padre y el Hijo, es perfecto e inalterable, absoluto. Muchas gracias, Miriam. Regrésate al primer párrafo y a ver, vamos a remarcar algunas ideas aquí que nos trae este revelador. Nos dice que ocurrió algo extraño. Los ponen todavía con letras grandes, ¿no?
ocurrió algo extraño. El actor conjunto se personaliza como una espiritualidad ilimitada, coordinada con la mente absoluta y dotada de singulares prerrogativas para la manipulación de la energía, sobre todo, ¿no? Y nos dicen que esta tercera persona de la deidad, este actor conjunto, este espíritu infinito, libera al Padre de los vínculos de la perfección centralizada y de las cadenas del absolutismo de la personalidad. Bien. Entonces, todo esto se revela en el sorprendente poder del creador conjunto para crear una hueste así de espíritus ministrantes. Después nos dicen que el Padre es infinito en amor y también en volición, y es el sustentador universal. El Hijo es infinito en sabiduría y verdad, es el revelador del Padre, es el revelador universal. El paraíso, que también es otro absoluto, otro infinito en potencial y fuerza y energía, es el estabilizador universal. Y el actor conjunto, la tercera persona de la deidad, el espíritu infinito, es muy versátil. Tiene poderes únicos de síntesis, tiene capacidad para coordinar todas las energías, todas las mentes, o sea, los intelectos y los espíritus. Y nos dicen además que el espíritu infinito o actor conjunto es el unificador universal de múltiples energías y creaciones. En el siguiente párrafo debemos destacar que el espíritu ministra la misericordia del Hijo y el amor del Padre en armonía con la justicia de la Trinidad, la justicia infinita. Su influencia está siempre cerca de nosotros y sus personalidades nos comprenden realmente, ¿no? Ahí están nuestros ángeles custodios. Después nos dice que en todos los universos las agencias del actor conjunto manipulan las energías de todo el espacio. El espíritu responde tanto a lo espiritual como a lo material. El actor conjunto revela la unidad de Dios. Esto es muy interesante, ¿no? Cómo se revela en las cosas, en los significados y en los valores, así como también en las energías, en las mentes y en los espíritus. Aquí hay tres tipos de energía: la energía espiritual, la energía mental y la energía física. Todo eso está bajo el control, bajo la influencia del espíritu infinito. Por eso dice en el último párrafo que el espíritu infinito penetra todo, o sea, lo permea, dice, ¿no? Permea todo el universo. Al ser un absoluto, permea todo el espacio y habita, obviamente, como absoluto en el círculo de la eternidad, ¿no? Y si el universo siguiera creciendo, siempre estará la influencia del espíritu infinito hasta el infinito, porque es infinito. Muy bien. Pasamos al numeral 1, si es que hay algún comentario sobre todo esto. Este es el segundo y último documento del Espíritu Infinito. Vamos a seguir viendo. Este es un documento un poquito largo, tiene 8 secciones. Entramos a la primera sección, que le vamos a pedir a Anita que nos lea. Ya que está abierto tu libro, Sí. ¿podrías dejárselo para Anita? Sí, sí. Gracias. Y creo que José Luis y Isabel todavía no han leído. Perdonen, José Luis no has leído, José Luis ¿verdad? e Isabel no han leído. Gracias por decirme. Gracias por decirme. Había puesto a Miriam, había puesto a Consuelo, que ya se fue. Entonces, ¿qué dice José Luis? ¿Le damos a Isabel o arrancas tú? Yo leo, arranco yo. Isabel. Ok. Gracias. Adelante. 1. Los atributos de la tercera fuente y centro. La tercera fuente y centro es conocida por muchos nombres que designan todos ellos las relaciones y reconocen funciones con Dios, Espíritu,
Es el ser del mismo rango en personalidad y el igual divino, Dios Hijo y Dios Padre. Como espíritu infinito, es una influencia espiritual omnipresente como manipulador universal. Es el ancestro de las criaturas controladoras del poder y el activador de las fuerzas cósmicas del espacio como actor conjunto. Es el representante conjunto y el socio ejecutivo del Padre, Hijo, como mente absoluta. Es la fuente de la dotación del intelecto en todos los universos, como Dios de acción. Es el ancestro manifiesto de movimiento y el cambio y la relación. Algunos de los atributos de la tercera fuente y centro que provienen del Padre, otros del Hijo, mientras que hay otros cuya presencia activa y el personal no se observa ni en el Padre ni en el Hijo. Son atributos que difícilmente se pueden explicar, a no ser que se proponga que la sociedad Padre-Hijo, que eterniza a la tercera fuente y centro, actúa de manera sistemática en consonancia con el hecho eterno de la absolutidad del paraíso y en reconocimiento de éste. El creador conjunto encarna la plenitud de los conceptos conjuntos e infinitos de la primera y segunda persona de la deidad. Cuando imaginéis al Padre como creador original y al Hijo como administrador espiritual, debéis pensar en la tercera fuente y centro como coordinador universal, un ministrador que coopera ilimitadamente. El actor conjunto es el correlacionador de toda realidad actual. Es la deidad depositaria del pensamiento del Padre y del verbo del Hijo y está eternamente atento en su acción de la absolutidad material de la isla central. La Trinidad del Paraíso ha decretado la orden universal de progresar y la providencia de Dios es el terreno del Creador conjunto y del Ser Supremo en evolución. Ninguna realidad actual o en actualización puede escapar a la larga de una relación en la tercera fuente y centro. El Padre Universal preside los ámbitos de la preenergía, de preespíritu y de la personalidad. El Hijo Eterno domina las esferas de las actividades espirituales. La presencia de la isla del paraíso unifica el dominio de la energía física y del poder de enmaterialización. El actor conjunto opera no solo como un espíritu infinito que representa al Hijo, sino también como manipulador universal de las fuerzas y energías del paraíso, trayendo así a la existencia la mente universal y absoluta. El actor conjunto actúa en todo el gran universo como una personalidad positiva, bien diferenciada, especialmente en las esferas más altas de los valores espirituales, de las relaciones, de la energía física y de los verdaderos significados de la mente. Actúa específicamente donde y cuando la energía y el espíritu se asocian e interactúan. Domina todas las reacciones con la mente, tiene un gran poder en el mundo espiritual y ejerce una poderosa influencia sobre la energía y la materia. La tercera fuente expresa en todo momento la naturaleza de la primera fuente y centro. La tercera fuente y centro comparte perfectamente sus restricciones, la omnipresencia de la primera fuente y centro, y es llamada a veces el espíritu omnipresente, de una manera peculiar y muy personal. El Dios de la mente comparte la omnisciencia del Padre Universal y del Hijo Eterno. El conocimiento del espíritu es profundo y completo. El Creador conjunto manifiesta ciertos aspectos de la omnipotencia del Padre Universal, pero solo es omnipotente, de hecho, en el terreno de la mente de la tercera persona de la deidad. Es el centro intelectual y el administrador universal de los ámbitos de la mente. En ellos es absoluta su soberanía ilimitada. El actor conjunto parece estar motivado por la sociedad, padre-hijo, pero da la impresión
de que todas sus acciones reconocen la relación padre-paraíso. A veces y en ciertas funciones parece compensar incompleción de desarrollo de las deidades experienciales, Dios supremo, Dios último. Y en esto hay un misterio infinito. El infinito reveló simultáneamente su infinitud en el Hijo y como paraíso. Y surgió entonces la existencia en un ser a igual en divinidad que refleja la naturaleza espiritual del Hijo y es capaz de activar el patrón paradisíaco, un ser provisionalmente de menor rango en soberanía, pero que de muchas maneras parece el más polifacético de la acción. Esta aparente superioridad en la acción se desvela en un atributo de la tercera fuente y centro que es superior incluso a la gravedad física, la manifestación universal de la isla del paraíso. Además de este supercontrol de la energía y de las cosas físicas, el Espíritu Infinito está magníficamente dotado con estos atributos: paciencia, misericordia y amor, que con tanta excelencia se revelan en su ministerio espiritual. El Espíritu es supremamente competente para ministrar amor y eclipsar la justicia con misericordia. Dios, Espíritu, posee toda la bondad superna y todo el afecto misericordioso del Hijo original eterno. El universo del que sois originarios está siendo forjado entre el yunque de la justicia y el martillo del sufrimiento, pero que los empuñan, el martillo son los hijos de misericordia, la prole del Espíritu infinito. Gracias, José Luis. Gracias, Miriam. Por favor, regresemos al primer párrafo. Bien, aquí seguimos hablando de atributos divinos, un poco repitiendo lo que ya se dijo con otras palabras y con un poquito más ampliando un poquito más el conocimiento sobre estos atributos de la tercera fuente y centro. Estos párrafos son un poco áridos porque se refieren a una teología profunda. Ya no nos están hablando en términos de espíritu infinito, sino de tercera fuente y centro. O sea, estamos hablando de los absolutos. Primera fuente y centro, segunda fuente y centro, tercera fuente y centro. Son absolutos, ¿no? En realidad, Dios Espíritu es la personalidad coordinada y de igual rango divino que Dios Hijo y Dios Padre. Pero el Espíritu también es una influencia espiritual omnipresente, es el manipulador universal, es el representante de la sociedad Padre-Hijo juntos, es la mente absoluta, habíamos dicho, y es el antepasado del cambio y la relación. Como les digo, esto es pura teología. ¿Qué puedo sintetizar del siguiente párrafo cuando dice que algunos de los atributos de la tercera fuente y centro, ya sabemos que cuando hablamos de fuente y centro estamos hablando de absolutos, ¿no? Se derivan de una manera variada, incluso de la absolutidad paradisíaca, ¿ya? De otra fuente y centro, que es la isla del paraíso, otro absoluto, ¿no? Este actor conjunto personifica la plenitud de los conceptos combinados del Padre y el Hijo, cosa que ya lo habíamos mencionado. Después nos dice, cuando imaginéis al Padre, el actor conjunto es un coordinador universal, es el ministro de cooperación, podríamos sintetizarlo así. El Espíritu es el correlacionador de toda la realidad actual, Padre, Hijo, e incluso paraíso. Y acá introducen un término que nosotros usamos mucho, que es lo de la providencia, ¿no? Nos dan una primera idea de lo que es la providencia en términos del libro de Urantia, ¿no? La providencia, dice, es el dominio del actor conjunto y del ser supremo. El ser supremo es el Dios experiencial de nuestra dimensión espacio-temporal. Toda la realidad
toda realidad actual o en vías de actualización, ¿no? Está relacionada con este absoluto que es la tercera fuente y centro. A continuación nos hablan de que el Padre Universal, ¿dónde está? En el siguiente párrafo. Sí, el Padre Universal preside los ámbitos de la preenergía. Ok. Estamos hablando de energía física. ¿Qué podemos decir? Este tercer absoluto, la tercera fuente y centro o el actor conjunto, ¿no? No representa solamente las actividades espirituales del Hijo, sino también las energías del paraíso. Así, produce el espíritu la mente universal y absoluta. El espíritu funciona en todo el gran universo como personalidad en las esferas más altas de los valores espirituales, las relaciones de la energía física y los verdaderos significados intelectuales. Entonces sigue acá un poco el lenguaje técnico. Funciona, dice, allí donde se asocian la energía y el espíritu. Él domina todas las reacciones de la mente, ejerce un poder en el mundo espiritual y ejerce una poderosa influencia sobre la energía y la materia. La tercera fuente y centro, en el siguiente párrafo, comparte la omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia de las deidades del paraíso. La tercera persona es dueña de los reinos de la mente. Y en estos reinos de la mente, esta tercera persona es absoluto. O sea, podríamos decir la mente absoluta, que ya lo habíamos dicho también. Entonces estamos repasando algunas cosas, algunas cualidades divinas y absolutas de esta tercera fuente y centro o espíritu infinito. En el siguiente párrafo, la tercera fuente y centro comparte perfectamente y sin restricción. Comparte la omnipresencia de la omnipotencia. Ya. El actor conjunto, en el siguiente párrafo, esto ya lo dijimos, que es absoluto en los reinos de la mente. El actor conjunto, si bien representa la asociación padre-hijo, compensa también la incompleción de Dios supremo y Dios último, o sea, las deidades experienciales. O sea, las deidades experienciales están actualizándose, sobre todo el supremo, pero el actor conjunto ya está actualizado, entonces completa lo que le faltaría a esta deidad. Es obvio, porque ya está en el infinito y en el absoluto. Y después, cuando dice, y en esto hay un ministerio infinito, el actor conjunto revela al Padre y al Hijo y activa también el modelo del paraíso. De todas las deidades parece que es la más versátil en la acción. Y a continuación, el último párrafo dice, además de este supercontrol, el actor conjunto es sublime en paciencia, misericordia y amor, dotado con el supercontrol de la energía y también capaz de ministrar amor y de envolver la justicia en misericordia. Entonces muchas veces, a pesar de que es justo, gracias a la misericordia divina, nos salvamos, ¿no? Aunque merezcamos no salvarnos, por misericordia sí podríamos salvarnos. Entonces, eso es algo maravilloso que juega a nuestro favor, ¿no? Después, acá usan un lenguaje coloquial, ¿no? Cuando dicen que nuestro universo está siendo forjado entre el yunque de la justicia y el martillo del sufrimiento. Pero los que esgrimen ese martillo son los hijos de la misericordia. Entonces nunca nos va a caer el martillo muy fuerte. ¿Algún comentario? Como les digo, esto es pura teología, un poco árido, pero hemos tratado de rescatar o de remarcar las ideas básicas que se han querido revelar en esta sección.
Bien, pasamos al numeral 2, el espíritu omnipresente. Entonces, Isabel, ¿quisieras leer tú? Sí, sí, sí. Gracias, Isabel. Gracias, Miriam, por compartir tu libro. No hay problema. Número 2. A ver si me dicen si escuchan bien, por favor, que estoy en otra computadora. Alto y claro. Sí. Ok, el espíritu omnipresente. Dios es espíritu en un sentido triple. Él mismo es espíritu, en su Hijo aparece como espíritu sin restricción, en el actor conjunto como espíritu aliado con la mente. Y además de estas realidades espirituales, creemos distinguir niveles de fenómenos del espíritu experienciales. Los espíritus del Ser Supremo, de la Deidad última y del absoluto de deidad, el Espíritu Infinito es tan el infinito es tan complemento del Hijo eterno como el Hijo es complemento del Padre universal. El Hijo eterno es una personalización espiritualizada del Padre. El Espíritu Infinito es una espiritualización personalizada del Hijo eterno y del Padre universal. Hay muchas líneas de fuerza espiritual y fuente de poder supramaterial libres de obstáculos que analizan directamente a las gentes de Urantia con las deidades del paraíso. Existe la conexión directa de los ajustadores del pensamiento con el Padre Universal. La influencia generalizada del impulso de la gravedad espiritual del Hijo Eterno y la presencia espiritual del Creador conjunto. Hay una diferencia de función entre el espíritu del Hijo y el espíritu del Espíritu. La tercera persona puede actuar en su ministerio espiritual como mente más espíritu o solo como espíritu. Además de esta presencia paradisiaca, los urantianos se benefician de la influencia y actividad espiritual del universo local y del superuniverso con su serie casi interminable de las personalidades amorosas que conducen siempre a los del propósito leal y corazón sincero, hacia arriba y hacia adentro, en pocos de los ideales de la divinidad y de la mente de la perfección suprema. La presencia del Espíritu Universal del Hijo Eterno, la conocemos, podemos reconocerla de la manera inconfundible. La presencia del Espíritu Infinito, la tercera persona de la deidad, incluso el hombre mortal la puede conocer, pues las criaturas materiales pueden experimentar, de hecho, la beneficencia de esta influencia divina que actúa como el otorgamiento del Espíritu Santo a las razas de la humanidad en los universos locales. Los seres humanos pueden llegar a ser también conscientes en alguna medida del ajustador, la presencia impersonal del Padre Universal. Estos espíritus divinos que trabajan por la elevación y la espiritualización del hombre actúan todos al unísono y en perfecta cooperación. Son como uno en el funcionamiento espiritual de los planes de la ascensión y logro de la perfección de los mortales. Pues, gracias, Isabel. Responde. Este último párrafo que has leído, un poco te contestó la pregunta que hiciste. Habla de la triple presencia espiritual, ¿no? Claro, en palabras más eruditas del revelador, que no las tengo yo, que he visto mucho de compararlo, ¿no? Yo más bien he tratado de ultrasintetizarlo. Entonces ahí dice que conocemos la presencia, podemos comprender la presencia de las influencias espirituales como los ajustadores del pensamiento otorgados por el Padre, el espíritu del Hijo Eterno, el espíritu de la verdad,
y el Espíritu Infinito como Espíritu Santo, el Espíritu otorgado por la Madre Divina, la ministra divina del universo local, ¿no? Y todos ellos actúan como una influencia espiritual única en la vida de la criatura, que tiene el deseo, que ha tomado la decisión de ascender, de ser perfecto como el Padre perfecto, ¿no? Y más arriba, ¿qué podríamos destacar? Bueno, está hablando del espíritu omnipresente, ¿no? Dios es espíritu y de múltiples maneras, ¿no? Dios es espíritu, en el Hijo es espíritu sin cualificación, o espíritu no calificado, y en el actor conjunto es espíritu aliado con la mente. ¿No? Puede haber también niveles experienciales de esta mente, como los espíritus del Ser Supremo y la deidad última y incluso el absoluto de deidad, dice ahí. Pero mejor no nos metemos en tanta profundidad. ¿Qué podemos sacar del siguiente párrafo? Que el Espíritu Infinito es una espiritualización personalizada del Hijo y del Padre. Nos remarcan eso que ya lo sabíamos. Y que hay muchas líneas, dice, vinculando a las personas de nuestro planeta Tierra, de Urantia, con la deidad, ¿no? Hay ajustadores de pensamiento, hay gravedad espiritual con el Hijo, hay presencia espiritual del Espíritu Infinito. Y por supuesto de todos sus espíritus ministrantes, de todos sus ángeles. Además de estas influencias directas de la deidad, hay numerosas personalidades ministrantes, lo que les decía, las huestes angélicas, que nos guían hacia arriba, nos guían hacia nuestro destino final, que es el paraíso. Muy bien. Creo que no vale la pena profundizar más en esto, que está perfectamente claro y que es algo que simplemente remarca lo que ya habíamos aprendido, ¿no? Pasamos al numeral 3. Ahora sí, Anita, ¿te tocaría? Estamos dando la vuelta. Ok. Gracias. ¿No quieres leer tú también? Si quieres, ahora Renato nos comparte su libro para que descanse. Lo tengo yo, ahí. Ok. Ya, bueno. Ok. Renato me está invitando a que yo lea, pero como yo hablo mucho cuando comento, no, prefiero que lean ustedes, ¿no? Prefiero, no sé, si quieres, Renato, si todos están de acuerdo, yo leo, no hay problema. Pero ya se me está secando la lengua. Ok. Mejor lea, Anita. Ya, ok. 3. El manipulador universal. La isla del paraíso es la fuente y la sustancia de la gravedad física. Y eso debería ser suficiente para haceros saber que la gravedad es una de las cosas más reales y eternamente confiables de todo el universo de universos físicos. La gravedad no se puede modificar ni anular, excepto por las fuerzas y energías patrocinadas conjuntamente por el Padre y el Hijo, que han sido confiadas a la persona de la tercera fuente y centro, y están asociadas funcionalmente a ella. El Espíritu Infinito posee un poder único y asombroso, la antigravedad. Este poder no está presente de manera funcional, observable, ni en el Padre ni en el Hijo. Esta aptitud para resistir a la atracción de la gravedad material es inherente a la tercera fuente y se revela en las reacciones personales del actor conjunto a ciertos aspectos de las relaciones universales. Este atributo único es transmisible a algunas de las personalidades más altas del Espíritu Infinito. La antigravedad puede anular la gravedad dentro de un marco local. Lo hace mediante el ejercicio de una presencia igual de fuerza. Actúa solo en relación con la gravedad material y no es una acción de la mente. El fenómeno de resistencia a la gravedad de un giróscopo es una buena ilustración del efecto de la antigravedad,
pero no sirve para ilustrar la causa de la antigravedad. El actor conjunto muestra además poderes que pueden trascender la fuerza y neutralizar la energía. Dichos poderes funcionan reduciendo la velocidad de la energía hasta el punto de materialización y mediante otras técnicas desconocidas para vosotros. El creador conjunto no es energía, ni la fuente de la energía, ni el destino de la energía. Es el manipulador de la energía. El creador conjunto es acción, movimiento, cambio, modificación, coordinación, estabilización y equilibrio. Las energías sometidas al control directo o indirecto del paraíso responden por naturaleza a los actos de la tercera fuente y centro de sus múltiples agentes. El universo de universos está todo ocupado por las criaturas controladoras del poder de la tercera fuente y centro. Controladores físicos, directos del poder, centros del poder y otros representantes del Dios de acción relacionados con la regulación y la estabilización de las energías físicas. Todas estas criaturas únicas con función física poseen atributos variables de control del poder, tales como la antigravedad, que utilizan en sus esfuerzos por establecer el equilibrio físico de la materia y las energías del gran universo. Todas estas actividades materiales del Dios de acción parecen relacionar su función con la isla del paraíso, y ciertamente todos los agentes del poder toman en consideración la absolutidad de la isla eterna e incluso dependen de ella. Pero el actor conjunto no actúa por el paraíso ni en respuesta al paraíso. Actúa personalmente por el Padre y el Hijo. El paraíso no es una persona. Las acciones no personales, impersonales y no personales, de alguna otra forma, de la tercera fuente y centro, son todas actos volitivos del propio actor conjunto. No son reflejos, derivaciones, ni repercusiones de nada ni de nadie. El paraíso es el patrón de la infinitud. El Dios de acción es el activador de ese patrón. El paraíso es el fulcro material de la infinitud. Los agentes de la tercera fuente y centro son las palancas de la inteligencia que mueven el nivel material e inyectan espontaneidad en el mecanismo de la creación física. Gracias. Gracias, Miriam. No, por favor. Gracias. A ver, vamos al primer párrafo. Ya. Bien. Esta sección se refiere a la manipulación universal de la energía, ¿no? Ustedes saben, la energía física, todo esto se refiere a energía física. La energía física parte del paraíso y este paraíso ejerce una atracción sobre esa energía física. ¿Mm? Y si bien el paraíso, que es otro absoluto, es la fuente de la gravedad, ¿no? Y es una realidad del universo, la gravedad solo puede anularse mediante las fuerzas que residen en el actor conjunto o la tercera fuente y centro, ¿no? O sea, el actor conjunto es capaz de generar antigravedad, que es una fuerza equivalente en sentido opuesto y que no solamente la tiene el actor conjunto totalmente independiente al paraíso y no tiene nada que ver, actúa no en respuesta al paraíso, ni para el paraíso, ni para... No, actúa como parte de la Trinidad y esta cualidad o este poder, podríamos decir, del actor conjunto, del espíritu infinito, la puede otorgar o la puede prestar a ciertas altísimas personalidades que gozan de antigravedad. Y gracias a esta antigravedad pueden estar instantáneamente en cualquier parte del universo maestro, ¿no?
¿Tú recuerdas, Renato, algunas de estas personas, de estas personalidades capaces de ejercer la antigravedad? No, ¿Ah? Creo que son los mensajeros poderosos, o perdón, los mensajeros solitarios. Los mensajeros solitarios sí, sí, tienen antigravedad, ¿verdad? Y también estos administradores de la energía, que son los controladores físicos, ¿no? Todos estos seres que son eh, increíbles, ¿no? Que pueden manipular las energías. Eh, Básicamente a esto se refiere esta primera sección en donde el actor conjunto o tercera fuente y centro manipula las energías físicas, ¿no? Y si bien el paraíso es el modelo, es el patrón, dicen acá, de la infinidad, el Dios de acción, o sea, este actor conjunto, este espíritu infinito, es el activador de ese modelo. El paraíso es el punto de apoyo de la infinidad. Los agentes del actor conjunto son las palancas de control para ese mecanismo en todo el universo. ¿Mm? Bien, y podríamos decir otras cosas más, pero creo que basta y sobra con esto, ¿no? Y este concepto que se introduce por primera vez acá, que es de la antigravedad. Y vamos a ver que muchos personajes, muchas personalidades, podríamos decir, de altísimo rango divino, gozan de esta propiedad, ¿no? Por la función que realizan, que tienen que estar instantáneamente en cualquier parte del universo maestro, mientras que los ángeles transportadores pueden ir 3 veces a la velocidad de la luz. Por ejemplo, un serafín puede transportar un alma a, a 900.000 kilómetros por segundo, ¿no? Ustedes saben, la velocidad de la luz es aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Hay otros ángeles, los superángeles, los que nos van a transportar desde desde el superuniverso hasta el primer cinturón o el primer circuito de Abona. Ese se mueve muchísimo más rápido que un serafín, ¿no? Pero le toma un tiempo. No, a nosotros nos va a tomar 3 días llegar, después de nuestro fallecimiento, llegar al primer mundo mansión, uno de los subsatélites, ustedes saben, que giran alrededor de Jerusalén. Pero, a ver, ¿estoy diciendo bien? Sí, de Jerusalén, que es el centro de nuestro sistema local de Satania, ¿no? La capital de Satania, podríamos decir. Demora 3 días y van 3 veces la velocidad de la luz. Bueno, en realidad no son 3 días, son 36 horas. Entonces, estos ángeles tienen que navegar por el espacio, digamos, de alguna forma, pero los seres que están dotados de antigravedad se desplazan instantáneamente a cualquier parte del universo maestro, ni siquiera del gran universo que es el universo central y los 7 superuniversos, sino el gran universo. Bien, pasamos al siguiente numeral, si es que no hay algún comentario sobre esto. Vamos ahora a la cualidad divina de la mente absoluta, que la tiene también este actor conjunto, este espíritu infinito. Renato, ¿nos podrías leer, por favor? Y después nos lee Juanita. ¿Juanita todavía está? Déjame ver acá. Sí estás. Ok, qué bueno. ¿Querés que lo deje, Renato, o compartís vos? Compartir su propio libro. Ok, gracias. Entonces, Miriam, déjate compartir, gracias. 4. La mente absoluta. Hay una naturaleza intelectual de la tercera fuente y centro que es distinta de sus atributos físicos y espirituales. Dicha naturaleza no es contactable, pero es asociable intelectualmente, aunque no personalmente. Es distinguible de los atributos físicos y del carácter espiritual de la tercera persona en los niveles de funcionamiento de la mente.
Pero para el discernimiento de las personalidades, esta personalidad no actúa nunca con independencia de las manifestaciones físicas o espirituales. La mente absoluta es la mente de la tercera persona. Es inseparable de la personalidad de Dios Espíritu. En los seres de funcionamiento, la mente no está separada de la energía o del espíritu, o de ambos. La mente no es inherente a la energía es receptiva y responde a la mente. La mente puede superponerse a la energía, pero la conciencia no es inherente al nivel puramente material. La mente no tiene que añadirse al espíritu puro, pues el espíritu es innatamente consciente e identificador. El espíritu es siempre inteligente, de alguna manera está dotado de mente. Puede ser una mente u otra, puede ser premente o supermente, incluso mente-espíritu, pero hace lo equivalente a pensar y conocer. La visión interior del espíritu trasciende, sobreviene y antecede teóricamente a la conciencia de la mente. El creador conjunto es absoluto solo en el dominio de la mente, en el terreno de la inteligencia universal. La mente de la tercera fuente y centro es infinita, trasciende completamente los circuitos de mente activos y en funcionamiento del universo de universos. La dotación de mente de los 7 superuniversos proviene de los 7 espíritus. De los 7 espíritus maestros, las personalidades principales del creador conjunto. Estos espíritus maestros distribuyen la mente en el gran universo como mente cósmica y vuestro universo local está permeado por la variante propia de Nevadón del tipo de mente de cósmica de Orgontón. La mente ignora el tiempo. La mente última trasciende el tiempo. La mente cósmica está condicionada por el tiempo. Y lo mismo ocurre con el espacio. La mente infinita es independiente del espacio, pero según se descienden los niveles infinitos hacia los niveles de mente de los apuntados, el intelecto debe tomar cada vez más en cuenta el hecho y las limitaciones del espacio. La fuerza cósmica responde a la mente tal como la mente cósmica responde al espíritu. El espíritu es propósito divino y la mente es espíritu. La mente espíritu es propósito divino en acción. La energía es cosa, la mente es significado. El espíritu es valor. Incluso en el tiempo y el espacio, la mente establece las relaciones relativas entre la energía y el espíritu que sugieren un parentesco mutuo en la eternidad. La mente transmuta los valores del espíritu en significados de intelecto. La volición tiene el poder de hacer fructificar los significados de la mente, tanto en el dominio material como en el espiritual. El ascenso al paraíso supone un crecimiento relativo y diferencial en espíritu, mente y energía. La personalidad es el unificador de estos componentes de la individualidad experiencial. Ok, Renato, muchas gracias. A ver, volvemos al inicio, ¿no? Hay una naturaleza intelectual en la tercera fuente y centro que es distinta a sus atributos físicos y espirituales, ¿no? La tercera fuente y centro tiene una mente aparte de sus atributos físicos y espirituales, pero no contactamos con esta mente aparte de las manifestaciones físicas o espirituales. Después, con respecto a la mente absoluta, que es la mente de la tercera fuente y centro, es la mente de Dios Espíritu, ¿no? Y no es inherente a la energía, ¿no? Nos dicen que esta mente puede incluso superponerse o sobreimponerse a la energía. El espíritu infinito puro, el espíritu puro es consciente de manera innata, o sea, está dotado de mente de alguna manera, ¿no? Hay varios tipos de mentes, nos hablan de supermentes, en fin. Y la perspicacia del espíritu conoce, trasciende y
antedata la conciencia de la mente. El creador conjunto es absoluto solo en el dominio de la mente. Este es digamos, un concepto importante, ¿no? En el terreno de la inteligencia universal. Aquí está bien que hayas resaltado esto, Renato, porque varias veces hemos dicho que nuestra mente mortal proviene de la mente cósmica. La mente cósmica proviene del espíritu materno del universo local, que es a su vez heredada o dada por el espíritu maestro de nuestro superuniverso, o sea, es dada por el mismo Orbontón. ¿Mm? Después nos dicen acá que la mente infinita ignora el tiempo, trasciende el tiempo. La mente cósmica está coordinada o condicionada por el tiempo, porque es la mente de nuestra realidad espacio-tiempo, espacio-temporal. Sin embargo, la mente es independiente al espacio, nos dice. Pero a medida que la mente desciende al nivel de los ayudantes cada vez más limitada, está más limitada por el espacio, a medida que esta mente se desciende a nuestro nivel mortal. La mente cósmica, la fuerza cósmica responde a la mente, así como la mente cósmica responde al espíritu. La energía es una cosa, es un objeto. La mente es un significado. Es el espíritu es valor. Y por último nos dicen que la mente es capaz de transmutar, ¿no? Los valores espirituales y significados de la mente. La volición puede traducirlos en acción. La personalidad es la unificadora de la mente, el espíritu y la energía. Eso es una cualidad de esta personalidad otorgada por el Padre y solo por el Padre. Pero también el espíritu, en algunos casos delegado por el Padre, puede también dar personalidad, puede otorgar personalidad. El espíritu, pero no el Hijo Eterno. Bien. ¿Algún comentario para pasar al número 5? Yo. Anita. Cuando dijiste que la mente, o sea, nuestra mente viene de la mente cósmica, ¿no? Pero nosotros tenemos la mente consciente y la mente inconsciente. ¿Se refiere más a la mente inconsciente? Se refiere a la mente consciente. Gracias por la pregunta, porque hay procesos mentales que realiza nuestro cerebro en que nosotros no somos, digamos, no nos percatamos de ello, sin embargo, esa mente está funcionando y está actuando. Esa podría ser la inconsciente, que está 24 horas en acción. La mente consciente, exactamente, ¿no? Porque la mente consciente, ¿cuánta gente que tiene pensamientos negativos? Y yo no creo que van a estarte mandando pensamientos negativos. O sea, eso nace de la misma persona, ¿no? Entonces se referirá La mente material puede generar pensamientos imperfectos, negativos, pensamientos, puede generar algo que no es bueno, digámoslo de esa forma, ¿no? Pero eso de la mente inconsciente o la mente subconsciente es muy interesante. La mente subconsciente está trabajando permanentemente, inclusive cuando estamos durmiendo, ¿no? Así es. Y se encarga de muchas cosas y nosotros no, está fuera de nuestro control. Y cada vez la ciencia descubre más cosas de esta mente subconsciente, ¿no? Cuando nosotros dormimos, se produce una serie se activan unos programas reparadores de nuestro cuerpo. Por eso que es tan importante tener por lo menos 7 o 8 horas de sueño, ¿no?
No dormir bien afecta mucho nuestra salud, porque impedimos que esos mecanismos de nuestra mente subconsciente trabajen. Y de esa forma, pues, se reparen los tejidos o se cure nuestro cuerpo de muchas cosas, de muchas influencias externas que le han afectado. Hay una mente inconsciente, por ejemplo, en el vientre materno, que dirige el desarrollo del nuevo ser dentro del útero. Eso es algo maravilloso. Y cómo a partir de una célula se forma un organismo complejísimo, ¿no? Y todo perfectamente en su sitio, ¿no? Eso gracias a la mente subconsciente, que está guiado por esa energía vital que hace que, bueno, nosotros aparezcamos con este cuerpo en nuestra realidad física. Hay muchas cosas, ¿no?, que recién se empiezan a comprender y que vienen de esta mente cósmica. La mente cósmica en realidad parte del espíritu rector, el espíritu maestro. Cada superuniverso tiene un espíritu maestro, el nuestro se llama Orbontón. Es el único que conocemos su nombre. No conocemos el nombre de los otros 6 espíritus maestros, de los 6 superuniversos restantes. Pero Orbontón influye en la mente directamente de todos los espíritus maternos, de todos los universos locales de ese superuniverso. Hay 100.000 universos locales en cada superuniverso. Uno de ellos es nuestro universo local de Nevadón, creado por Miguel de Nevadón y la ministra divina. Y ella es la que nos otorga esta mente. A algunos les da más, a otros nos da menos, pero, o con diferentes talentos, pero esa es la mente mortal que nosotros tenemos. Y también tenemos la personalidad y la volición o el libre albedrío para tomar la decisión de la vida eterna y de la perfección, del camino de la perfección. No sé si más o menos esto te aclara o te confunde más, pero bueno. El espíritu, todo lo que es mente, reside en el espíritu infinito, es el absoluto de la mente. Todas las inteligencias parten de ahí. Bien. Pero si bien la tercera fuente y centro es el absoluto de la mente, el espíritu infinito, el Hijo Eterno, que es espíritu, también tiene una mente infinita también, y el Padre, ni qué decir, de ahí viene todo, ¿no? Esto, a pesar de que estamos hablando de diferentes deidades, estamos en el monoteísmo. Hay un solo Dios, y ese es el Padre, ¿no? De ahí parte todo. Bien. ¿Algún otro comentario o aporte? ¿Tenemos tiempo? Oh, ya son 8:55. Creo que ahí lo dejamos. ¿Qué les parece? Nos hemos quedado entonces en el número 5, ¿no? Y vamos a entrar al 6, el circuito de gravedad mental. Ahí lo dejamos para el próximo miércoles. Y les voy a mandar, junto con la grabación de esta sesión, el documento 8, con las ideas principales, así como les he estado mandando documento por documento a medida que vamos completándolos. ¿Ok? Ok, queridos amigos, muchas gracias nuevamente a todos por su presencia y participación. Nos Gracias. vemos el próximo. Buenas Gracias a noches. ti, Buenas Pepito, noches a gracias. todos. José. Nos vemos. Chao a Chao, todos. chao. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Que tengan buen fin de semana. Igualmente. Igualmente. Chao, chao.